Dios te bendiga, Eva. Buenas tardes a cada uno de los hermanos y hermanas que han comenzado a conectarse en este espacio en el cual damos lectura al mensaje predicado por el profeta del Señor, nuestro hermano William Marion Branham. En este caso estamos leyendo las 7 edades de la Iglesia en la edad de Sardis. Dios le bendiga, hermana Roxana. Dios te bendiga, Roberto. Gloria sea al Señor. Una tarde bastante fresquita. Una tarde bastante fresquita. Bueno, es tiempo de cambiar el clima. Y nosotros ayornarnos a este nuevo clima. Gloria sea al Señor. Pero bueno, yo creo que era necesario. Hemos tenido un verano bastante intenso, mucho calor, pero bueno, gracias al Señor ya estamos ahora en otoño y es un clima intermedio, agradable, así que gracias al Señor por eso. De hecho, creo que todo lo que Dios provee para nosotros, ya sea lluvia o lo que fuera, siempre que sea tomado en el Señor, será una bendición para nosotros. Además de esto, debemos recordar la Escritura, la cual nos dice que aquellos que temen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios te bendiga, Esther. Bueno, también mientras se van conectando los hermanos, estoy agradecido al Señor porque por ahora y todo creo que está marchando en forma ordenada y bien. En cuanto a la intervención quirúrgica que estuvo nuestro hermano Héctor, el hermano carnal y espiritual de nuestra hermana Norma, una larguísima intervención, creo que fueron casi 12 horas, hermanos, así que imagínense la angustia, la tensión de esa familia y bueno, de todos aquellos que oraron a favor de él, ¿no es cierto? Ya la familia está muy agradecida y no dejemos de orar porque, según tengo entendido, tiene que pasar, creo, algo así de 72 horas, hora más, hora menos, para considerar que esa intervención ha sido un absoluto éxito. Hasta aquí Dios ha ayudado y creo que lo seguirá haciendo. Nuestro hermano Héctor, un hombre de fe, un hombre sencillo, un hombre de fe, y eso creo que la intervención divina, por sobre todas las cosas, es lo que ha hecho favorable todo esta gran, obra que tuvo que enfrentar este hermano por delante. Así que nosotros estamos agradecidos, verdaderamente muy agradecidos, y que el Señor siga añadiendo sus bendiciones a la familia, especialmente a él. Gloria sea al Señor. Mientras tanto, mientras hermanos y hermanas se siguen conectando, y muchos son los que luego escuchan en forma diferida esta grabación, quiero recordarles nuestros días de culto de reunión. En cuanto a nuestra transmisión del día de hoy, todos los martes a las 20 horas tenemos lectura de las 7 edades. Por lo menos ya está quedando poquito de este libro, así que Dios nos dé la inspiración correcta para cuál va a ser la próxima lectura. Pero vamos bastante bien, nos ha tomado tiempo todo esto, pero lo hemos hecho de esta manera tranquilos, esperando que cada oyente pueda disfrutar de la lectura y también que podamos alimentarnos. Cada día necesitamos de ese alimento espiritual a su debido tiempo. Entonces, recordamos todos los martes a las 20 horas la lectura de la palabra. Los días miércoles, en este caso el día de mañana, a las 19:30 horas, nuestro culto de oración. Los días sábados, 18:30 horas, tenemos nuestro culto general
y el día domingo a las 10 de la mañana también culto general en nuestro tabernáculo ubicado en la calle 142 y 12 Berazategui. Estamos justito en la esquina, vuelvo a repetir, calle 142, esquina 12, Berazategui. Y como siempre decimos, a 2 cuadras de la calle 14, que es la avenida principal, y a unas 6 cuadras aproximadamente de la estación del ferrocarril, donde están todos los medios de transporte disponibles para que, si ustedes quieren visitarnos y no nos conocen, bueno, tomen en cuenta esta dirección. Si no pueden acercarse y tienen alguna consulta, tienen alguna duda o quieren dejarnos un mensaje, les digo ya inmediatamente, les doy nuestra dirección de mail. Nuestro tabernáculo, el tabernáculo Palabra Fiel, tiene la siguiente dirección de mail. En minúscula, todo juntito, Tabernáculo Palabra Fiel. Tabernáculo Palabra Fiel, en minúscula, todo juntito, sin separación, @gmail.com. Y bueno, considerando esto, para que tenemos aquí ya un tiempito prudencial, vamos a comenzar, Dios mediante, la lectura de la palabra. Gloria sea al Señor. Y si alguno, se me estaba ocurriendo antes de comenzar la lectura, si alguno quiere recibir algún mensaje a la dirección de mail que le hemos pasado recientemente, deje usted su dirección de mail y hay muchos mensajes que le podemos linkear, enviar de alguna manera para que ustedes comiencen a instruirse en el mensaje del tiempo del fin. Amén. Así que con total libertad, y será un placer para nosotros poder responder a su requerimiento. Ahora sí, nos vamos preparando aquí, ustedes en su hogar, nosotros aquí en nuestro hogar. En la página 306 tenemos la lectura de Apocalipsis 3, versículo 21. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Dios te bendiga, Ana. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Un gusto tenerte del otro lado y esperamos que la lectura de la palabra sea de bendición para tu vida, Ana. El profeta dice así: usted puede ver que la novia está con él en el trono, siendo que ella ha de juzgar al mundo, tiene que estar sentada con él en el juicio. Y eso es exactamente lo que vio el profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Qué tremenda visión, ¿no es cierto? Aquel día tan tremendo, el juicio ante el gran trono blanco, hermanos y hermanas, amigos. Algo que va a acontecer, y está por delante, y yo creo que no está muy lejos de nosotros. Solo esperamos que Dios nos tenga por dignos, como dice la Escritura, de escapar de la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Dice, ve usted, es la misma escena,
porque los millares de millares que le están sirviendo es la novia. Porque ¿quién asiste al esposo sino la esposa? Ahora viene la pregunta, ¿por qué están en el juicio estos que son llamados justos? Porque no hay ningún otro lugar donde puedan salir, porque solamente hay 2 resurrecciones, y siendo que no calificaron en la primera resurrección, entonces tienen que salir en la segunda, la cual es una resurrección para juicio. La novia, ¿ve? Aquellos que calificaron la primera resurrección, la novia, no serán juzgados. Y este es un problema que muchos realmente se confunden al leer estas porciones. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, versículo 24, dice así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y eso quiere decir que el creyente ya es poseedor de vida eterna, la cual ya tiene en su posesión ahora mismo, y no vendrá a condenación, lo cual en verdad quiere decir que no será juzgado, mas pasó permanentemente de muerte a vida. Fíjese bien, Jesús habrá de tener en mente a otro grupo, el cual recibirá vida eterna en determinada resurrección. Y no habiendo recibido esa vida previamente como un miembro de la novia, ellos la recibirán en la resurrección. Gloria sea al Señor. Dice en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dios te bendiga, Jorge, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahora, todos sabemos que Juan capítulo 5, versos 28 al 29, no es el rapto, porque solamente los muertos en Cristo saldrán de los sepulcros en aquel tiempo, juntamente con la novia viviente, la cual todavía estará sobre la tierra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y, oh, mi hermano, ¿Cómo anhelamos aquel momento, ¿no es cierto? ¿Cómo deseamos estar listos, preparados e irnos en ese rapto tan anunciado por siglos? Por eso, en nuestra lectura hoy, el versículo inicial: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan maravillosa que tenemos aquí, esta gran promesa de parte del Señor, en la cual Dios mediante estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Dice así, pero dice en Juan capítulo 5, 28, 29, que todos saldrán de los sepulcros. Esta es la misma resurrección que hallamos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, en la cual los muertos fueron traídos ante el Señor y juzgados según sus obras. Y todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué les es concedida vida eterna en el juicio,
siendo como parece que las epístolas enfáticamente enseñan que uno tiene que poseer el Espíritu de Cristo o perecer. Dios le bendiga, hermano Miguel. Y aun cuando así parezca, no debemos desacreditar las palabras de Jesús, quien muestra claramente que hay algunos registrados en el libro de la vida que recibirán vida eterna antes o después de la resurrección general. Pablo no trató de evadir esta verdad, porque dijo claramente en Filipenses, y es un pasaje, personalmente lo digo, ¿no? Profundo. En Filipenses capítulo 3, versículo 11, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Una breve porción, pero demasiado profunda, y hasta, podríamos decir, un poco oscura para el entendimiento general. Ahora, esta declaración es muy rara. Nosotros sabemos que todos vamos a estar en una resurrección, querramos o no. Y esto para los, por decir así, llamados creyentes, esto es para los que no saben, para los que saben, para los que creen, para los que no creen. Gloria sea al Señor. Independientemente de nuestra posición ante este evento, hay algo que no puede pasar, que es la palabra de Dios. Y la Escritura dice claramente que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, siendo que es así, que lo que Dios dice se cumple, indistintamente si creemos o no creemos, si profesamos o no profesamos, de todas maneras, siempre será de esta manera, porque es la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermana Norma. Ahora, esta declaración dice es muy rara. Nosotros sabemos que todos vamos a estar en una resurrección, querramos o no. Todos seremos resucitados. Así que Pablo no puede estar diciendo si en alguna manera llegase a una resurrección de los muertos. La verdad del asunto es que él no está diciendo esto. La traducción literal es, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto no es llegar a la resurrección general, o sea, a la segunda resurrección, sino que esto se refiere a la primer resurrección, de la cual es dicho, conforme Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, si ustedes quieren acompañarme. En Apocalipsis 20, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección no tiene nada que ver con la segunda muerte, porque eso viene al fin de los 1000 años, cuando todos los demás muertos viven otra vez. Y en aquel día estarán aquellos que saldrán para recibir vida eterna y también los que serán llevados a la muerte segunda. Ahora, no tenemos que adivinar quiénes son aquellos a los cuales les será dada vida en la segunda resurrección, porque nos es dicho que les es dada vida por el hecho de haber sido benignos y misericordiosos con los hermanos. Imagínense, hermano, ¿qué quedará para aquellos que se burlan de nosotros? Aquellos que maltratan a los verdaderos y genuinos creyentes. Vemos como la Escritura dice enfáticamente que el Señor va a separar a esas almas como quien separa, como un pastor que separa la oveja de los cabritos.
Unos estarán a su derecha, otros estarán a su izquierda, y podemos hablar mucho al respecto, pero el punto principal es que en esta segunda resurrección, unos les es concedido vida eterna y otros van hacia la muerte segunda. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que les es dada vida por el hecho de haber sido benignos y misericordiosos con los hermanos. En cambio, aquellos que son resucitados y echados en el lago de fuego son tratados así por causa de su mal comportamiento para con los hermanos. Siendo que esto es palabra de Dios, nosotros sencillamente lo aceptamos. Aquí no hay lugar para argumentos, simplemente afirmamos lo que dice la Biblia. Para hacer más claro esto, notemos en detalles las palabras de Mateo, capítulo 25, 31, verso 31 al 46. No dice aquí que un pastor está literalmente separando las ovejas de los cabritos, sino que es como un pastor separando las ovejas de los cabritos. En este periodo de tiempo, que corresponde al juicio del gran trono blanco, estas no son ovejas. Las ovejas ya están en su redil. Ellas oyeron su voz, la palabra, y la siguieron. Ellas ya tienen vida eterna y no pueden entrar al juicio. Pero estos no tienen vida eterna y están en el juicio. Y esto les ha sido concedido permiso para entrar a la vida eterna. Pero, ¿cuál es la norma por la cual ellos entran a la vida eterna? Ciertamente no es por el hecho de poseer ya su vida como la tiene la novia, sino que la reciben porque fueron benignos con sus hermanos. Ellos no son sus hermanos, porque eso haría que fueran coherederos con Cristo. Ponga atención a este detalle. Vuelvo a leer. De estos que tienen vida o reciben vida en la segunda resurrección. Dice, ellos no son sus hermanos, porque eso haría que fueran coherederos con Cristo. Ellos no son herederos a nada, sino a la vida. No comparten el trono con Él, ni nada de los demás. Sus nombres habrían de haber estado en el libro de la vida y no fueron quitados. Ahora, por causa del amor de Dios para con su pueblo, ellos son reconocidos y salvados. No hay duda de que estos sirvieron y ayudaron a los hijos de Dios. Y puede ser que fueron como Nicodemo y Gamaliel, gloria a Dios, quienes tomaron para sí la carga de los hijos de Dios en un tiempo de angustia. Si esto les suena como restauración, fíjese bien, porque los injustos no son restaurados, sino que son echados en el lago de fuego. Dios nos libre, hermano. Sinceramente, Dios nos libre de llegar a ese lugar. Como hemos visto en este fin de semana, Dios nos libre, porque llegar a ese lugar de destrucción o aniquilación, como dice el profeta, en plena conciencia, estar un tiempo indeterminado, que todavía nosotros, aunque lo hablamos, tenemos que ser honestos en esto, aunque nosotros hablamos de estas cosas, pero hay muchas cosas que la ignoramos, físicamente la ignoramos, porque no podemos entender cómo alguien puede estar en un lago de fuego por un tiempo que tampoco es concebible para nosotros, 1000 años, 1 millón de años o 10 millones de años, hasta una total aniquilación, como por ejemplo la Escritura expresa claramente el final de Satanás,
Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, estar en un tormento que nuestra pobrecita mente carnal no puede describir, ni siquiera ni imaginar. Insisto, aunque hablemos de estas cosas, está más allá de nuestro conocimiento. Dios le bendiga, hermana Miriam. Dice en Mateo 25:46, e irán estos, quienes, los malvados, al tormento eterno, es decir, al lago de fuego, y los justos a la vida eterna. Este suceso relacionado con este versículo tiene que ver con la segunda resurrección, que es la resurrección general. No tiene nada que ver la primer resurrección, que es la resurrección de los santos, de la novia, de los escogidos. No hay ningún registro de dos juicios en que los malvados son lanzados en el lago de fuego. Solamente la bestia y el falso profeta son juzgados al fin de la gran tribulación. Este es el juicio del trono blanco, y ellos son juzgados según lo que está escrito en los libros. En la segunda resurrección, en que a las almas debajo del altar, como está escrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, gloria sea al Señor, que corresponde al quinto sello, les son dadas ropas blancas y desde luego vida eterna. De otra manera no habría razón para darles ropas blancas. La escritura en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, dice así, acá está colocado por el profeta, dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos, el número, sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gloria sea al Señor. Esto corresponde al quinto sello y no estamos leyendo los sellos, estamos leyendo las edades. Así que Dios mediante, en algún momento lo estaremos leyendo. Ahora sigue diciendo el profeta, ahora fíjese que ninguno de estos que están debajo del altar fueron muertos por el testimonio que tenían de Jesús. No, ellos fueron como Antipas, al cual les dieron muerte por haber retenido su nombre. Estos no son personas renacidas con vida eterna como su posesión. Ellos salen en la resurrección y reciben vida por causa de su posición sobre la palabra. Y note usted cómo ellos están clamando por venganza. No pueden ser del mismo material de la novia. No, señor, la novia vuelve la otra mejilla y clama, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el material de la novia, hermanos. Si alguno piensa otra cosa, estamos equivocados. El material de la novia, como lo vemos en las Escrituras, siempre tiene esta opción. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lo vemos claramente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el otro? Esteban, que cuando lo estaban matando, él dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y así, a través de la historia, de hermanos y hermanas que quizás, de hecho, ni conocemos su nombre, pero en aquel día lo sabremos, habrán esgrimido las mismas palabras, la misma actitud. Amén. La misma actitud. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabemos que desde la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo en adelante, tiempos de
de oscuridad, el tiempo del oscurantismo, la persecución a los cristianos a través de las edades, muertos, niños, mujeres, hombres, ancianos. ¿Por qué? Por creer en su palabra, por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ellos, con el Espíritu de Cristo morando en su corazón, podían decir en el momento de la muerte, cuando eran quemados en las hogueras, cuando eran apedreados: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Estos, en este caso, estos, dice, son judíos, tienen que serlo porque están en el quinto sello, y es en el cuarto sello donde la novia es llevada en el rapto. Hermanos, hermanas, aquellos hermanos que asisten al culto y que conocen este temita de largo ya, no se le escape esto, no se le escape esto. Gloria sea al Señor. Vuelvo a repetirlo, estos son judíos, aquellos que claman por venganza, que lo acabamos de leer. Tienen que serlo porque están en el quinto sello, y es en el cuarto sello donde la novia gentil es llevada en el rapto. No se les escape esto. Estos judíos no son nacidos de su espíritu, ni siquiera creen que Jesús es el Mesías. Pero como fueron cegados por Dios por causa de los gentiles, Dios les concedió vida eterna sobre la base de que aun cuando ellos no podían llegar a Él, sin embargo, fueron verdaderamente fieles a toda la palabra que conocían, y por ella murieron, así como multitudes murieron bajo Hitler, Stalin, etc. Y aún, tome nota de esto también, y aún morirán, y aún morirán. En la segunda resurrección, donde saldrán las 5 vírgenes fatuas, note usted que eran vírgenes, pero no tenían el Espíritu Santo. Así que no estaban en la novia como las otras 5 vírgenes prudentes que tenían aceite. Pero esta gente, siendo un pueblo separado, que ama a Dios y que se están esforzando por permanecer en la palabra, de acuerdo a toda la palabra que conocen, siendo una ayuda en la obra del Señor, ellos saldrán al tiempo del fin. No estarán en el milenio, oh bendito milenio, lo cual, como usted puede empezar a notar por medio de estas verdades, es mucho más importante y maravilloso de lo que nosotros jamás habíamos pensado o creído. Hermano querido, hermana querida, si usted me pregunta a mí, yo tengo que decirle, yo quiero estar ahí. Yo no me quiero perder el milenio, hermano. Así como no me quiero perder el rapto, por supuesto que si yo me voy en el rapto, obviamente estaré presente en el milenio. Si usted, hermano, hermana, se va en el rapto, usted estará presente en el milenio. Pero si no nos vamos en el rapto, tenemos que enfrentarnos a esta cruda realidad. No estaremos presentes en el milenio. ¿Está bien? Se levantará o nos levantaremos en la resurrección general, y nos es dada casi de gracia, ¿no? Que siempre es gracia, amor inmerecido. Nos es concedido vida eterna. Pero de todas maneras, es como un premio consuelo, ¿verdad? Es como un premio consuelo, pero yo me quiero ir en la primer resurrección. Ahí, en ese rato glorioso, que podamos vivir la palabra 100%. Usted podrá decir, hermano, yo no lo puedo hacer. Bueno, yo no me importa eso. A mí me importa que al que cree, todo es posible. Dice, toda esta gente tenían sus nombres en el libro de la vida y sus nombres permanecieron. Ahora, ¿de quiénes fueron los nombres que no permanecieron? Son los nombres de aquellos de las iglesias del sistema mundial que lucharon
en contra de la novia. Ellos serán aquellos cuyos nombres serán quitados. Ellos son los que se perderán y serán lanzados en el lago de fuego. Ahora debemos dar un paso más adelante, pero antes de hacerlo debemos revisar algunas cosas. Primeramente, sabemos ciertamente que el propósito de Dios está basado en la elección. Fue propuesto en sí mismo. Fue el propósito de Dios traer a manifestación a una gente igual a sí mismo, quien sería una novia de su palabra. Entendamos siempre este detalle, por favor. Cuando hablamos de una novia de su palabra, es que ella y la palabra llegan a ser uno. Todo hermano, toda hermana, todo aquel que presuma de ser parte de la novia tiene que ser una novia de la palabra. Vivir la palabra 100%. Por eso no debemos engañarnos, hermanos, solo que decir, bueno, yo creo y ya está todo solucionado. No. Tranquilo. Porque ella llega a ser él. Ella llega a ser él. Es como un matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo eso. Porque matrimonio no es solamente una unión sexual, no. Es una unión espiritual. Como dice Pablo, por ahí, por Efesios, hueso de su hueso, carne de su carne y su mismo espíritu. Esa es la perfecta unidad de Cristo y la novia. Pero ella, la novia, es la novia de la palabra. Ella no puede vivir de otra manera que no sea en la palabra, no por dogmas, doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él la ama a ella porque son la misma naturaleza. Son la misma naturaleza. Amén. Dice, ella fue escogida en él desde antes de la fundación del mundo. Fue preconocida y amada antes de que fuese hecha manifiesta sobre la tierra a través de las edades. Fue redimida por su sangre y nunca podrá entrar en condenación. Nunca estará en el juicio, porque el pecado no puede ser imputado sobre ella. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 4, verso 8 dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Gloria sea al Señor. Pero ciertamente ella estará con él en su trono, juzgando al mundo y aún a los ángeles. Su nombre, el nombre de cada uno de sus miembros, fue escrito en una parte del libro de la vida del Cordero, una sección especial, desde antes de la fundación del mundo. Segundo, hay otra clase cuyos nombres también están en el libro de la vida, y ellos saldrán en la segunda resurrección. Tales son las vírgenes fatuas y los justos mencionados en Mateo 25. También en esta clase están aquellos que no adoraron a la bestia ni se unieron al sistema del anticristo, pero mueren por su fe, aunque no están en la novia, no habiendo sido renacidos. Pero ellos saldrán en la segunda resurrección y entrarán a vida eterna. Y en tercer lugar tenemos a los cristianos fronterizos. Así como lo vimos con Israel saliendo de Egipto, ellos tenían sus nombres en el libro de la vida.
y sus nombres y sus obras, escritas en los libros. Estos, por haber fallado en la obediencia a Dios y estar desprovistos del Espíritu, aunque las señales y las maravillas estaban entre ellos, sus nombres fueron quitados del libro de la vida. Y ponga atención acá, hermano. Entre estos estarán aquellos como Judas, los cuales están completamente desprovistos del Espíritu, aunque son religiosos y con manifestaciones en sus vidas, pero en los libros no fueron elegidos en él. También estarán en ese grupo aquellos como Balaam, y el cuarto y último lugar están aquellos cuyos nombres nunca han estado ni estarán escritos en los libros. En Apocalipsis 13, versículo 8, y en Apocalipsis 17, verso 8, dice así: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y en el verso 8 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Amén. Jesús dijo que un grupo aceptaría a uno que viniese en su propio nombre. Aquel uno es el anticristo, y eso es exactamente lo que dice de aquellos de Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Estos fueron ordenados por Dios, pero no para elección. En este grupo están aquellos como Faraón, porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y que, si Dios quiere mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Mis hermanos, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en este día. Muy agradecido a Dios por su misericordia. Llegamos a la página 312 de este tremendo y maravilloso mensaje: 7 edades de la iglesia, la edad de Sardis. Amén. Y ya despidiéndonos, recordándoles nuevamente que nos encontramos aquí todos los martes a partir de las 20 horas en una breve transmisión y lectura de la palabra. En nuestro tabernáculo, mañana a las 19:30 horas tenemos nuestro culto de oración, gloria sea al Señor, y el día sábado a las 18:30 el culto general, y el día domingo a las 10 de la mañana. Agradecido estoy al Señor y a cada uno de ustedes y mis amigos de años, que los quiero mucho. Gracias Jorge, gracias Ana, por compartir este momento. Matías, Dios te bendiga. También qué alegría verte, Matías. Dios te bendiga. Saludos a tu papá, a Wilfrido y a nuestra hermana Wilma. Dios te bendiga, Roberto, hermana Norma, Esther, en fin. Y si quieren dejar, como dijimos, algún mensaje, alguna consulta, alguna pregunta, o si quieren literatura respecto a este mensaje del tiempo del fin, solo envíenos a nuestro mail, que se los recuerdo: tabernaculopalabrafiel@gmail.com, todo en minúscula, y le enviaremos también a su mail material al respecto.
Así que Dios le bendiga, Dios te bendiga, Belén. Dios le bendiga, hermana Wilma. Gusto de saludar a la hermana. Esté orando a ver si mañana Dios nos ayuda, hermana Wilma. ¿Sí? Usted sabe cuál es el tema. Nuestra hermana Rosana, Dios le bendiga, hermana Roxana. Dios le bendiga. Carlitos, Dios te bendiga. Bueno, hermanos, amigos, gracias por estar ahí y nos estamos viendo el próximo martes en este horario. Un gran shalom, un fuerte abrazo y saludos para todos y será hasta el próximo martes si Dios así lo quiere. Shalom.